al paso a decir cómo es esto. Por eso nos acompaña Daniel Álvarez, él es teólogo internacionalista de la Universidad Internacional de la Florida, y es un placer tenerlo con nosotros esta mañana de miércoles. Daniel, muy buenos días. Buenos días, gracias por invitarme. Bueno, hablemos de este tema. ¿Qué es lo que el Papa Francisco, para entenderlo mejor, cuál es ese anuncio de que todos los sacerdotes del mundo puedan conceder durante el año del jubileo el perdón a las mujeres? Empecemos por el año del jubileo. ¿Qué es el año del jubileo? Bueno, la Iglesia ha adoptado una práctica que tiene casi ya 3.000 años, ¿no? Que el pueblo hebreo está en la Torá, en la ley de los judíos, ¿no? En los primeros 5 libros de Moisés, el libro de Levítico y otros libros más, que cada cierto tiempo, en el caso de Israel era 49 o 50 años, depende de la interpretación, todas las deudas eran perdonadas, los esclavos eran puestos en libertad, así que era un año de misericordia, ¿no? Un año de gracia, un año muy especial, y era tan único que solamente era un año cada 50 años, ¿no? Entonces la Iglesia ha adoptado ese sistema de cada cierto tiempo, declaran este año de jubileo donde estas dispensaciones especiales se le da al pueblo de Dios a través de la Iglesia, porque la Iglesia, acuérdate, a través de su sistema sacramental, la Iglesia es el mediador de la gracia de Dios en la tierra. Así que esto es un momento especial. Pero y obviamente antes era muy difícil para una mujer estigmatizada por el aborto, que la Iglesia considera asesinato, vamos a hablar claro, ¿no? Era muy difícil obtener ese tipo de perdón y había que apelar a un obispo, ¿no? A los más altos rangos de la Iglesia, un perdón especial para que la persona prácticamente sea restaurada a la plena comunión con la Iglesia Católica. Pero lo que el Papa está diciendo es que ahora los sacerdotes comunes y corrientes, ¿no? En cualquier parte del mundo pueden perdonar el pecado del aborto si la mujer, como dijo el Papa, está contrita y reconoce la seriedad del pecado que ha cometido y pide el perdón. Así que esto es un tsunami, francamente. Muchas personas en el mundo católico se están cuestionando cómo este Papa se atreve a hacer esto, ¿no? Es un pecado mortal, es un pecado tan serio, como el Papa le ha dado el permiso así de que un sacerdote común y corriente pueda dar este perdón. Pero vaya, tiene todo este sentido porque la teología de este Papa es: no vamos a acabar con la teología de exclusión, vamos a acabar con la teología que marginaliza a las personas, las castiga, las hostiga y los condena. Así que esto es totalmente consistente con el mensaje de este Papa a través de este papado. Rui. A ver, Rui tenía una pregunta. Voy entonces yo, Daniel, para seguir hilando con este tema. No, estoy aquí. Adelante, Rui. Dani, una pregunta muy, muy precisa. ¿Cómo podemos conciliar este mensaje papal con, por ejemplo, lo que está pasando con el Estado Islámico? O sea, ¿hay que perdonarlos o no a la luz de la teología católica del Vaticano? ¿Qué tú piensas de eso? Bueno, el dogma, la Iglesia también reitera que el dogma de la Iglesia no cambia, ¿no? Que esto sigue siendo un pecado mortal, que es un pecado muy serio. Lo que sí este Papa está haciendo, y déjame añadir que no lo dije en mi primer comentario, se ha considerado que este Papa lo que quiere hacer es hacer permanente la capacidad de cualquier sacerdote de otorgar este perdón y restaurar a la mujer, ¿no? Que el Papa, de una manera muy sumamente compasiva y misericordiosa, ¿no? Se ha expresado, entiende el dolor de la mujer, entiende lo difícil que fue para la mujer tomar esta decisión tan dolorosa. Así que el Papa ha demostrado, como no antes, ¿no? Una empatía, yo diría, con el sufrimiento que la mujer pasa cuando toma esta decisión. Así que la Iglesia no cambia, pero lo que está cambiando es que el Papa está haciendo mucho más accesible el perdón del pecado y prácticamente, efectivamente, elimina, ¿no? ¿Cómo se dice? Excomunicación, como se dice en español. Excomunión. Recuerde, Sí, claro. Pero, Daniel, una cosa. ¿Tú crees que la Iglesia Católica en Roma puede de alguna forma o podrá de alguna forma en algún momento perdonar lo que está pasando y lo que está haciendo el Estado Islámico en relación a los católicos en el Medio Oriente? Es una pregunta difícil, pero te voy a decir una cosa. La Iglesia tiene un mecanismo de la confesión y tiene el mecanismo del perdón. Lo que la Iglesia diría de que sí, todo pecado es en principio perdonable. Así que vamos a estar claros. La Iglesia no tiene un mecanismo para decir
este pecado no es perdonable. Así que desde el punto de vista de la iglesia, cualquier persona que se arrepiente de su pecado tiene acceso al perdón de Dios. Ahora, si una persona musulmán comete ese tipo de atropello contra el pueblo católico, la iglesia va a seguir condenándolo, y lo está haciendo, ¿no? La persecución, la destrucción de los cristianos en el mundo, en Medio Oriente, ¿no? La destrucción de las iglesias, asesinatos de cristianos, etcétera. Estos actos me parece a mí que la iglesia obviamente los condena, lo toman seriamente. Pero la pregunta que tú me estás haciendo es, ¿tienen estos individuos, si piden perdón a Dios y se arrepienten y se conocen el pecado que están cometiendo, tienen acceso al perdón? La iglesia católica tendría que decir categóricamente que sí tienen acceso al perdón de Dios, pero claro, si no son católicos, no tienen la iglesia no puede otorgarle perdón, porque la única forma que la iglesia puede otorgar perdón de los pecados es a través del sacramento de la confesión. Sí, claro. Pero entonces en este caso, ¿en qué posición queda, por ejemplo, la Inquisición? O sea, la confesión de la Santa Iglesia, ¿cómo se le llama ahora? ¿En qué posición queda? No, esta es la cosa, ¿no? Las cosas que hizo la iglesia, ¿no? Por medio de la Inquisición y de persecución de los herejes, persecución de los que no eran católicos. Yo creo que la iglesia desde Vaticano II para acá ha dado una marcha atrás y categóricamente reconocido los errores que se cometieron en nombre de la iglesia. Así que en eso a mí no me queda la menor duda. Pero lo interesante de este Papa, que este Papa está viendo a la iglesia no como la iglesia que castiga y hostiga y separa, no excluye, ¿no? Como dijo el Papa, la teología de exclusión. Este Papa está diciendo, por encima del dogma, por encima de la tradición católica, hay un ser humano que necesita el perdón y la gracia de Dios. La iglesia tiene que estar dispuesta a suministrar ese perdón y esa gracia de Dios. Es decir, el Papa está diciendo, la iglesia no está aquí para castigar y condenar, la iglesia está aquí para salvar y para perdonar. Y me parece a mí que ese es el cambio bastante radical que la iglesia ya estaba viniendo haciendo desde el Vaticano II, cuando reconoce que personas de otras religiones tienen acceso a la gracia de Dios, y este Papa está extendiendo esa característica de la iglesia, esa dimensión de la iglesia, la dimensión salvífica, la dimensión de misericordia, de gracia, la está haciendo central a la misión de la iglesia. Y eso está consternando a muchos católicos que están diciendo, este Papa es demasiado liberal, este Papa está sacrificando el dogma y la justicia y la condena. Exacto. A favor de la misericordia. Y para mí eso está bien claro, que Papa Francisco está en esa dirección. Y yo quiero llegar a ese punto entonces, Daniel, porque los más conservadores que hacen parte de la Iglesia Católica podrían pensar, ¿está respaldando entonces el aborto? ¿O esto se trata simplemente de decir, nosotros seguimos condenando el aborto y una persona que lo haya hecho pues puede recibir el perdón y no va a ser excomulgada, va a recibir la oportunidad de que siga perteneciendo y haciendo parte de la Eucaristía, en fin, todo esto, pero por lo que ha hecho antes, no para que se siga reiterando esta actividad del aborto? Correcto, sí, yo creo que esa es la forma que el Papa lo ve. Es decir, pero acuérdate, la Iglesia Católica, una vez que tú le extiendes el sacramento de la confesión, estás ipso facto, es decir, automáticamente eliminando si la persona está excomulgada. Es decir, la estás restaurando a la comunión de la Iglesia Católica. Antes de esta decisión del Papa, era muy difícil que una mujer se acercara a la iglesia a pedir perdón porque lo consideraba inaccesible. Es decir, el estigma que la iglesia había puesto sobre la mujer que ha cometido un aborto, los divorciados, los gays, es decir, los que se han vuelto a casar. Este Papa desde el año pasado para acá, ¿no? La reunión que hubo en el Vaticano hace un año sobre la familia, los conservadores se han sentido sumamente preocupados que este Papa está enfatizando, como ya te dije, la dimensión de gracia y de perdón y de misericordia. Mira, hay una palabra de Jesús que me parece a mí están en la mente del Papa, las tengo que citar. A Jesús se le pregunta en el Evangelio de Marcos, ¿se puede hacer el bien durante el Sabbat, el sábado, es decir, el día más sagrado, que es inviolable? Y Jesús dice, el hombre no está hecho para el sábado, sino el sábado para el hombre, que eso significa que la religión no está aquí para esclavizar y condenar y hostigar al ser humano, sino la religión está aquí para el servicio del ser humano. Me parece a mí que este Papa está poniendo la compasión, la misericordia por la mujer, por el divorciado, por el homosexual, por todas las personas marginadas por la iglesia. Está diciendo, detrás de este pecado hay un ser humano y tenemos que buscar la manera de que la iglesia se abra
a integrar a esa gente a la comunidad con Dios a través de la Iglesia Católica. Charlie. Nueva York, buenos días, este es Charlie. Yo quería preguntarte algo y es más que una pregunta, yo diría que es un cuestionamiento acerca de las determinaciones de la Iglesia. Antes, ¿cómo podrían condenar a una niña que, por ejemplo, es un ejemplo, podía haber sido violada por un familiar o por alguien, una niña menor de edad y que abortara? ¿Cómo la podían condenar y cómo podían decir que era una pecadora, sabiendo que era una persona inocente, Daniel? Bueno, eso es una cosa de los temas más difíciles de la Iglesia, porque el dogma, ¿no?, y la doctrina de la Iglesia es tajante. El aborto es asesinato, sea una niña de 11 años, sea una mujer de 30, etcétera, etcétera. Lo que estoy notando con Papa Francisco, él está dispuesto a matizar la situación de tal manera que no ahora, pero quizás en el futuro, pueda haber un relajamiento en cuanto a ese tipo de condición, que para mí eso sería un paso, francamente, en este momento no lo preveo, pero es que este Papa es tan impredecible en ese sentido. Este Papa está enfatizando tanto la compasión y la misericordia, el acercamiento a la mujer, el acercamiento a las situaciones específicas, que no me sorprendería que este Papa se moviera en la dirección, como te dije, de no entrar, es decir, de, como te dije, matizar, no dándose cuenta de la complejidad de la situación, y que esa condena de una niña de 11 años, ¿no?, que no sabe lo que le estaba pasando cuando estaba siendo violada, ¿no?, que eso cambie. No lo veo por el momento, pero no me sorprendería que este Papa siga humanizando a la Iglesia y suavizando la teología. Él sabe que hay una frontera, es decir, hay una muralla impasable que se llama el dogma, pero este Papa está dispuesto a usar todos los medios necesarios y que él tiene a su disposición para que el dogma no sea utilizado como el arma para castigar a las personas, y mucho menos a una menor que ha sido violada por su padrastro o su padre, o etcétera, etcétera. Daniel, soy Rui. Antes de irnos, una última pregunta. Tú como cubano, y nos vamos a desviar aquí un poco la situación, el Papa Francisco decidió, antes de llegar a Estados Unidos, hacer una escala en Cuba. ¿Cómo tú ves eso? Bueno, todos sabemos, y no es secreto, de que el Papa fue un mediador con el presidente Obama y con Raúl Castro de emprender este proceso de normalización. Así que nadie está ciego de que el Papa tuvo un papel que jugar en este proceso de normalización y acercamiento a los Estados Unidos a Cuba. Pero la Iglesia también ha luchado con dictadores, con emperadores, con reyes a través de 2000 años, ¿no es así? Así que vamos a ver aquí es si el Papa va a llegar a Cuba en un tono, ¿cómo te puedo decir?, de reconciliación, de apaciguamiento con el régimen cubano, o si el Papa va simplemente a seguir la postura de Juan Pablo II y decir, sí, tenemos que trabajar dentro de un contexto mucho más humano, estamos en contra del embargo, estamos a favor de la normalización, pero hay un régimen aquí totalitario, un régimen opresivo, y tenemos que trabajar con la Iglesia y el pueblo cubano para crear una sociedad civil que pueda crear las condiciones para una sociedad contestataria al régimen, pero dentro de el ámbito, es decir, de un marco de referencia pacífico. Y me parece a mí que esa es la metodología de la Iglesia. Vamos a confrontar al régimen con armas, vamos a confrontar al régimen con la moral, con la verdad, con reconstituir la sociedad civil, que entonces pueda crear las condiciones para que el régimen vea de que lo que está haciendo es opresivo, etcétera, etcétera. Así que vamos a ver cómo es el Papa, el tono del Papa, es decir, cómo es que él presenta su mensaje a la Iglesia y cómo él se enfrenta al régimen, no de una manera, como te dije, no a través de incitar a una rebelión, una revolución, sino vamos dentro del sistema a transformar aquello por las buenas, no por las malas. Daniel, ha sido usted muy amable y con toda esta explicación del anuncio del Papa Francisco sobre conceder durante el año del jubileo el perdón a las mujeres que hayan abortado, y también lo que tiene que ver con esta importante e histórica visita del Papa